En el sector energético colombiano ya se está adaptando las tecnologías como la realidad virtual, la inteligencia artificial, el IoT para tener buenos resultados en los objetivos que el sector energético colombiano se ha trazado. El día de hoy, nuestra corresponsal en Colombia, Andrea Tibaudiza, entrevista a Andrés Mantilla. Andrés es el director del Instituto Colombiano del Petróleo y fue entrevistado por nuestra corresponsal y conversaron acerca de las oportunidades que existen en el tema de las energías renovables, el petróleo y cómo la revolución industrial 4.0 es una realidad en Colombia y una necesidad para llegar a los objetivos propuestos. Agradecemos a Andrea Tibaudiza por esta genial actitud de conducir la entrevista como corresponsal de Podcast and Business en Colombia. Hola, soy Andrea Tibaudiza desde Santander, en Colombia, para Podcast and Business. Hoy me encuentro en el Instituto Colombiano del Petróleo, que es el Centro de Innovación, Ciencia y Tecnología de Ecopetrol, para conversar con su director, Andrés Mantilla. Andrés es ingeniero de petróleos de la Universidad Industrial de Santander, en Colombia, con estudios de maestría y doctorado en geofísica de Stanford University, con más de 20 años de experiencia en la industria del petróleo y es especialista en caracterización sísmica de reservorios, petrofísica, ingeniería de yacimientos, procesos de recobro y gestión de tecnología. Su desempeño profesional incluye la participación, liderazgo y gerenciamiento de equipos técnicos y proyectos de aplicación de tecnología relacionados con exploración de petróleo y gas. Andrés ha estado vinculado a proyectos de exploración y producción en Colombia, el Golfo de México, África Occidental, Suramérica y el Medio Oriente. Desde el 2013, Andrés es el director del Instituto Colombiano del Petróleo ICP de Ecopetrol, donde se desarrollan, adoptan y transfieren soluciones tecnológicas de alto impacto para la industria petrolera, fortaleciendo el sistema de competitividad e innovación en el país. Andrés, bienvenido a Podcast and Business. Gracias por aceptar la invitación para conversar sobre innovación y tecnología. Andrea, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Andrés, es inevitable que Colombia está viviendo la revolución energética más importante de su historia. El Ministerio de Minas y Energía trazó su hoja de ruta y tiene proyectos muy importantes y esfuerzos muy claros para sus políticas en energías renovables. La meta es muy clara. 1.500 megawatts de capacidad instalada de energías renovables en Colombia para 2022. Cabe resaltar que actualmente la capacidad instalada es de 50 megawatts. A la luz de tu experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos en tecnología e innovación que le permitirán a Colombia la diversificación en su canasta energética? Bueno, yo pienso que hay que empezar por decir que Colombia cuenta con una de las matrices más limpias en cuanto a energía a nivel mundial. Un poco más del 70% de nuestra matriz energética proviene de hidroeléctricas, lo cual ya es una matriz bastante limpia. Sin embargo, la hoja de ruta que mencionas del gobierno nacional busca una mayor participación de energías renovables no convencionales. Particularmente sabemos que en el país hay un gran potencial tanto de solar para fotovoltaica como de energía eólica e inclusive un buen potencial para instalar centrales hidroeléctricas de pequeña escala. Entonces, con la evolución tecnológica que ha habido en los últimos años, los costos de acceso a ese tipo de energías han ido reduciéndose de manera muy importante. Eso ha facilitado el acceso y por supuesto la política pública es otro de los apalancadores. Yo pienso que es muy importante la familiarización de los grandes consumidores de energía con este tipo de alternativas energéticas, los modelos de negocio que se puedan estructurar alrededor de la implementación de ese tipo de tecnologías de energías renovables pues van a ser muy importantes y alrededor de todo esto hay definitivamente toda una serie de oportunidades de mejoras
tanto en la tecnología como en los mismos esquemas de negocio que van a facilitar la implementación y seguramente que el logro de las metas que se ha planteado el gobierno. Sí, lo que mencionas es muy importante. La política pública debe estar alineada con el sector empresarial, con el sector académico y de innovación. Ya hablándolo específicamente a nivel de Ecopetrol, ¿cuál es su apuesta en relación al portafolio usando energías renovables? ¿Qué ha hecho Ecopetrol con respecto a esto? Bueno, el año pasado Ecopetrol sancionó aprobó un proyecto de instalación de energía fotovoltaica en el Meta. Es una granja solar que se va a instalar en la vecindad de nuestro campo Castilla, que es el segundo campo petrolero más prolífico en Colombia en este momento, el segundo con la mayor producción en el país. Y ese va a ser un proyecto, creo yo, que pionero de incorporación de energía fotovoltaica en nuestra matriz energética de autogeneración para Ecopetrol. Yo creo que ese es un paso importante hacia la incorporación de la fotovoltaica, pero también hay que mencionar que Ecopetrol ya cuenta con una capacidad de generación instalada de 43 megavatios de energías renovables en el Meta. Es energía que se genera a partir de biomasa en nuestra planta de Bioenergy, en la planta de una de nuestras filiales que está ubicada en el municipio de Puerto López y en la que se produce etanol, y con los residuos, con la biomasa del cultivo de la caña de azúcar, que es fuente para ese etanol, se produce esa cantidad de energía. Eso permite que la planta cubra, digamos, sus necesidades energéticas y el resto se le entrega al sistema nacional. Claro, esto sin duda es un gran hito para Ecopetrol, para su historia. En realidad se tiene proyectado que este sea el primer piloto en cuanto a generación de energía solar a través de la instalación de 60.000 paneles solares en el campo Castilla. Esto sin duda va a abrir el abanico de posibilidades a ampliar la generación en departamentos como Norte de Santander, Huila, Meta y Antioquia. Se tienen presupuestados que cuando esto sea posible, se tendrán alrededor de 140 megawatts, que equivale al consumo anual de una ciudad intermedia como la ciudad de Armenia o la ciudad de Ibagué. Sin embargo, Andrés, esto en el mejor escenario nos va a permitir una diversificación de la canasta energética de hasta el 15% para el año 2030. Esto implica que aún la industria del petróleo y del gas tiene bastantes desafíos tecnológicos. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es nuestra transición? ¿Cuál debe ser la transición e innovación para cumplir con esta demanda energética? Bueno, definitivamente el sector tradicional de petróleo y gas va a estar, creo yo, bajo creciente presión para lograr mayores eficiencias en sus procesos y conseguir la producción cada vez más limpia y cada vez más costo efectiva de cada barril de petróleo, cada millar de pies cúbicos de gas que se ponen en el mercado. Entonces yo pienso que van a ser muy necesarias innovaciones tecnológicas para reducir los costos de extracción y de producción y tratamiento de los crudos, que van a seguir vigentes en el mercado, porque como dices, la transición energética va a ser gradual. Y eso quiere decir que como sociedad vamos a seguir necesitando de los combustibles fósiles y particularmente del petróleo y del gas por un par de décadas más al menos. Lo segundo es un mayor énfasis en la producción y utilización del gas natural en diferentes aplicaciones. Eso va a ser muy importante porque el gas natural es un combustible mucho más limpio en el sentido de que genera mucho menos emisiones de gases de efecto invernadero que lo que podría ser la utilización del petróleo, que hoy principalmente se utiliza para movilidad, para el transporte vehicular y de carga. Entonces la utilización del gas va a ser otro mecanismo de transición energética muy importante. Entonces, en todos estos aspectos se requieren innovaciones tecnológicas bastante importantes. Particularmente en el país
los mayores descubrimientos de gas en el pasado reciente han estado en la cuenca del Caribe, en aguas bastante profundas, donde se van a requerir innovaciones tecnológicas para poner esos volúmenes de gas en el mercado y poderlos aprovechar como sociedad. Exactamente. Y desde el Centro de Innovación, el Instituto Colombiano del Petróleo, ¿cuáles han sido los esfuerzos muy puntuales para abarcar estas nuevas tecnologías e innovación en el sector? Bueno, en la última década nos hemos dedicado, uno de nuestros principales focos ha sido la producción más eficiente del crudo más abundante que tenemos en Colombia, que es el crudo pesado y extrapesado. Entonces hemos desarrollado toda una batería de tecnologías de proceso que nos permiten extraer el crudo de las rocas hasta el pozo, llevarlo hasta la superficie, de ahí llevarlo a las estaciones de recolección donde se separa del agua y del gas que pueden venir asociados a ese crudo, y ponerlos en condiciones de transporte para llevarlo a nuestras refinerías y procesarlo de manera eficiente en ellas, de una forma mucho más barata, mucho más competitiva que muchos de nuestros pares en la industria. Realmente alrededor de todo lo que es la extracción y procesamiento de crudos pesados hemos desarrollado una ventaja tecnológica muy importante. Y viene más de esto a futuro, porque hemos incorporado un conocimiento muy importante de la composición de los crudos al nivel molecular más detallado, y eso nos ha permitido entender muchos fenómenos que antes no comprendíamos, y esa comprensión va a ser la base para el diseño de nuevos procesos que van a ser más eficientes y van a tener unos costos mucho menores que lo que tienen en la actualidad. Y eso justamente es lo que nos va a permitir la adaptación a esa transición energética en la que seguramente va a haber unos precios del petróleo que en algunas ventanas de tiempo pueden estar incluso más bajos que lo que tenemos hoy. Sí, y sin duda investigación y desarrollo en lo que mencionas, específicamente en conocer realmente las propiedades de esas nuevas fuentes o yacimientos son importantes, y acá es donde necesitamos desarrollar tecnología de punta. Andrés, hay un tema que es muy importante para Colombia, y es la preocupación que se tiene con respecto a las reservas que se tienen presupuestadas para los próximos años. Se han escuchado muchos temas alrededor de esto. Uno de ellos es recobro mejorado y el otro es yacimientos no convencionales. ¿Tú podrías explicarnos un poco más en qué consisten estas dos tecnologías y por qué serían importantes para el sector de hidrocarburos? Bueno, ciertamente el recobro mejorado es una de las temáticas que ha sido foco también de nuestra investigación y desarrollo durante los últimos años. El grueso de la producción en Colombia ha sido por medio del agotamiento normal de los yacimientos petroleros que hemos descubierto, pero más recientemente hemos empezado a hacer inyección de agua en muchos de nuestros campos. Eso nos va a permitir extraer más barriles de los mismos yacimientos ya descubiertos. Sin embargo, no va a ser suficiente para adicionar todas las reservas que se requieren. Entonces hemos venido adaptando tecnologías y seleccionando tecnologías adecuadas para cada uno de nuestros campos, de modo tal que podamos hacer recobro mejorado. ¿En qué consiste esto? Consiste en no solamente inyectar agua al yacimiento para empujar el petróleo, sino mezclarle a esa agua algunos químicos, como por ejemplo polímeros y en algunos casos surfactantes, que nos pueden ayudar a que esa recuperación sea mayor. Digamos que en promedio en los yacimientos colombianos hemos extraído 18 de cada 100 barriles que hemos descubierto. Con estas tecnologías de recobro mejorado, aspiramos a poder llevar esa cifra a 35 de cada 100 barriles que se han descubierto. Y eso va a representar una reposición de reservas que le va a dar sostenibilidad a nuestra compañía y por supuesto a seguridad energética a nuestro país.
pero posiblemente no sea suficiente y tenemos que pensar en otras alternativas, y una de esas ciertamente es la de los yacimientos no convencionales, que son grandes acumulaciones de petróleo y de gas que se pueden encontrar en nuestras cuencas, pero que se encuentran en unas rocas de donde es muy difícil extraer ese hidrocarburo, y por eso se necesitan tecnologías más avanzadas que las tecnologías convencionales que utilizamos en los campos normales. Esas tecnologías están suficientemente maduras y han sido usadas extensivamente en países como los Estados Unidos y la Argentina, y típicamente involucran la utilización del fracturamiento hidráulico, que es una técnica en la que, inyectando agua a presión, pues se pueden generar unas microfisuras de una longitud controlada, de una longitud relativamente corta cuando se le compara pues con la profundidad a la que se encuentran esos yacimientos, y esas microfisuras pues se rellenan con un material cerámico, de modo tal que no se cierren cuando se retire esa presión que las ha generado por efecto de los esfuerzos tectónicos, de la presión que ejercerían las montañas, las cadenas montañosas y las placas tectónicas sobre esas microfisuras que tratarían de cerrarse. Entonces ese material que se ubica allí en esas microfisuras para que no se cierren, que se denomina propante, es otro componente importante del fracturamiento hidráulico. Con esa tecnología pues se espera que podamos adicionar unos volúmenes muy importantes también de reservas para Ecopetrol y para el país. Sí, y esas son temáticas realmente que está tratando el gobierno nacional, y no solamente el gobierno, sino a través de su comisión de expertos, y donde la academia y la industria de nuevo juegan un papel fundamental. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, ya casi para finalizar nuestro podcast, y es: ¿cómo juega acá el tema de la industria 4.0 y la cuarta revolución industrial? La vemos tal vez lejana, la vemos tal vez un poco más cercana. Vimos que el año pasado se hicieron los primeros esfuerzos en hacer tecnología de realidad virtual y realidad aumentada para uno de los sectores acá de Santander, con empresas que fueron beneficiarias con este proyecto del gobierno. ¿Esto en qué consistió? ¿Cuáles fueron como los principales hitos? Bueno, pues por un lado habría que decir que la revolución industrial 4.0, la cuarta revolución industrial, realmente ya es una realidad. El grueso de las tecnologías en que se basa esa revolución industrial ya están presentes en nuestras vidas: la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina, el manejo de grandes volúmenes de datos, todo lo que tiene que ver con computación en la nube y computación perimetral, son tecnologías que ya existen. El proyecto al que te refieres es un proyecto auspiciado por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, que ha hecho una convocatoria para que empresas ancla como la nuestra, centros de desarrollo tecnológico como el nuestro, se unan con empresas de base tecnológica de nuestra región para desarrollar una serie de tecnologías. Y una de esas es la que mencionas, que utiliza realidad aumentada para simular el proceso de perforación de un pozo. Pero no fue la única. También ha habido plataformas de recolección de datos y de generación de lo que se conoce como una laguna de datos, que es la base para realizar procesos de aprendizaje de máquina y de inteligencia artificial que pueden identificar patrones de un cierto proceso industrial, como es la perforación de pozos, y esos patrones son útiles para identificar condiciones críticas, por ejemplo, de potenciales derrumbes de los pozos anticipadamente. Eso permite generar unas alertas anticipadas que le permiten al perforador pues tomar unas decisiones que le van a ayudar a proteger ese pozo, que es una inversión muy costosa de varios millones de dólares, y evitar que se derrumbe o que se cierre. Eso para dar alguna de las potenciales aplicaciones
de la inteligencia artificial. Pero tenemos otras tecnologías que hemos desarrollado también con empresas de base tecnológica de la región, de diferentes tamaños, y es de mencionar que algunas de estas las hemos desarrollado con empresas muy pequeñas que no tienen más de 10 empleados en su planta, pero que tienen un conocimiento particular muy específico y muy valioso para los temas de la cuarta revolución industrial. Un ejemplo de ello es un dispositivo que se instala en cabeza de pozo en el campo y que permite, a partir de algunas variables que ya se capturan a través de sensores en los pozos, estimar en tiempo real el caudal, la tasa total de producción de un pozo en particular. Eso es un dispositivo que hemos demostrado en el campo Chichimene, donde también implementamos otra herramienta de inteligencia artificial que, a partir también de datos de pozo, nos permite anticipar los fallos que se puedan presentar en las bombas que se encuentran dentro de los pozos y son las que impulsan el petróleo para que salga a la superficie. Esas son bombas muy costosas de reemplazar, y entonces tratamos a toda costa de que no vayan a fallar, que no se vayan a dañar, y este dispositivo lo que nos permite también es enviar unas alertas tempranas que evitan que esa bomba falle por una condición inadvertida. Entonces esos son algunos ejemplos de productos tecnológicos que ya hacen parte de la cuarta revolución industrial y que hemos venido desarrollando. El potencial realmente en esta industria es gigantesco, porque es una industria que, particularmente en su segmento upstream, su segmento de producción, pues tiene mucha digitalización por incorporar. Ciertamente en los otros segmentos, en el transporte y particularmente el de refinación, el nivel de digitalización ya es mucho mayor, y entonces digamos que las condiciones ya están dadas para empezar a utilizar más inteligencia artificial en nuestras refinerías, por ejemplo. Sí, y es muy interesante ver cómo hay tanto potencial, tantas brechas por cerrar, y que hay tantas capacidades en la región con la que podemos atacar estos desafíos de la industria de hidrocarburos. Finalmente, Andrés, de cara a estos desafíos de la cuarta revolución industrial para el sector del petróleo, ¿qué consejo le das a las empresas y a los emprendedores? Pues el principal consejo que les puedo dar es el de abrazar esta revolución industrial. Esta, como dije, es una realidad que ya está en nuestras vidas, que va a ser incorporada pues rápidamente por la industria, y en ese sentido incorporar capacidades humanas, talento relevante que les permita desarrollar productos que sean competitivos en el marco de esa revolución industrial. ¿Qué tipo de talento es este? Pues científicos de datos, matemáticos, programadores que permitan desarrollar ese tipo de tecnologías que incorporan inteligencia artificial, computación perimetral, computación en la nube, todo este tipo de tecnologías que van a ser muy importantes. El mismo blockchain también va a ser importante, y complementar su talento humano actual, que seguramente que es muy conocedor de los procesos de la industria, con este nuevo talento de los científicos de datos y los matemáticos, los ingenieros electrónicos, especialistas en estas nuevas tecnologías, para que su portafolio de productos y de servicios se adapte a esta nueva realidad. De acuerdo contigo, Andrés, la integración de la calidad humana con la calidad profesional es fundamental de cara a los nuevos desafíos en nuestra industria y en nuestro país. Andrés, te quiero agradecer por el tiempo, por la disposición de conversar sobre innovación y tecnología. ¿Dónde podemos saber más acerca de lo que está haciendo Ecopetrol? ¿Cuáles son sus redes sociales? Bueno, estamos presentes en Facebook, en Twitter, y particularmente en la página del Centro de Innovación y Tecnología de Ecopetrol, el Instituto Colombiano del Petróleo. Es accesible a través de la página web de Ecopetrol, www.ecopetrol.com, donde se encuentra una pestaña que les dirige hacia la página del Centro de Innovación y Tecnología. Y por supuesto en LinkedIn, donde aparezco como Andrés Mantilla, director del Centro de Innovación y Tecnología de Ecopetrol. Excelente, Andrés. Con seguridad seguiremos
atentos a las noticias de este sector energético y yo seguiré en un siguiente episodio para Podcast and Business desde Colombia hablando sobre innovación y tecnología para el sector energético.